vamos a ir ya entrando en un resumen, ¿ok? Habacuc 3. El nombre de Habacuc significa abrazo. ¿Qué significa? Abrazo. Amén. Habacuc profetizó a Judá sobre la inminente invasión de los caldeos, o sea, los babilonios. Habacuc se divide en tres partes. Número 1, o sea, el capítulo 1, la perplejidad del profeta. Número 2, la respuesta de Dios. Y número 3, la fe triunfante de Habacuc. El autor de este libro es el mismo profeta Habacuc. Y a continuación se presentan preguntas sobre el libro de Habacuc. Esas preguntas pueden ayudar a todos a estudiar las escrituras. ¿Por qué? Vamos a hacer un paréntesis acá. ¿Por qué? Porque quiero yo que esta noche usted me ayude, pues vamos a ir leyendo, pero a la vez que usted, si no sabe, tal vez esta noche podamos juntos aprender cómo se debe, o un método, pues, por así decir, para poder estudiar la Biblia. Cuando nosotros leemos el texto bíblico, podemos hacer preguntas sobre lo que vamos leyendo. Esa es la intención de que esta noche podamos también leer y estudiar y leer, pues, Habacuc 3. Por ejemplo, la primera pregunta, yo he ido poniendo los textos acá para que ahorrarle tiempo a usted e irlo buscando en la Biblia. Pero si usted se quiere irlos buscando conmigo, podemos buscar primero Habacuc 3, 1 y 2. Está el texto y está la pregunta. La pregunta es, si usted me ayuda a responderla, mejor todavía, porque así vamos a ir nosotros avanzando en este capítulo 3. Dice, ¿qué le pidió Habacuc a Dios en los versículos 1 y 2? Entonces se lee capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, ¿verdad? Oh Jehová, dice el versículo 2, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Yo leo este pasaje, ¿sí? Y cuando lo leo, yo le hago la pregunta al pasaje y digo, ¿qué le pidió Habacuc a Dios en los versículos 1 y 2? Y trato de dar la respuesta. Amén. Trato de dar la respuesta. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué le pidió? Que avive la obra en medio de los tiempos. Amén. ¿Está de acuerdo, hermana? Sí. Que avive su obra. Eso dice el texto. ¿Cómo dice el texto? Que avive su obra en medio de los tiempos, que en medio de los tiempos la dé a conocer. Eso es lo que el profeta Habacuc le está pidiendo a Dios. ¿Qué significado entonces tiene eso para nosotros? Esa sería como la pregunta obligada, ¿verdad? Porque la respuesta a esta pregunta es que el profeta le pide a Dios que avive su obra y que la dé a conocer en medio de los tiempos. Allí hay muchas otras preguntas que podríamos hacer. ¿Cuáles tiempos? Amén. ¿Y qué significa su obra? ¿No? Esa es la manera en que nosotros estudiamos la palabra. Ahora quiero hacer por ahí un paréntesis. Nota, porque hoy que estaba preparando esto, mi esposa me preguntó, pues sí, pero ¿qué quiere decir eso? Me dijo, ¿cómo dice ahí? Sigionot. Y la respuesta es esa, Sigionot. Podría ser un instrumento de cuerdas o una expresión musical que se usaba para acompañar a los cantores. Los salmistas que cantaban en el templo donde adoraban a Dios, ¿verdad? Puede ser. Sigionot podría ser un instrumento de cuerda o una expresión musical. Amén. ¿Pregunta hasta aquí? Aviva tu obra, le dijo, en medio de los tiempos, dala a conocer. Esta es una oración que hizo Habacuc a Dios. Todo el capítulo 3 es una oración. Amén.
¿Qué significado tiene esto para nosotros el día de hoy? Como ya hemos visto en el capítulo 2, hay una palabra ¿cómo se llama? Que Pablo utiliza en Romanos y que también la utiliza en Gálatas y que también la utiliza en Hebreos, el escritor de los Hebreos. Y esa palabra es: mas el justo vivirá por la fe. Capítulo 2 de Habacuc, versículo 4, si no estoy mal. Amén. Entonces, de la misma manera que esa palabra sirve a los apóstoles, para nosotros el día de hoy, ¿qué significado podría tener esto de aviva tu obra en medio de los tiempos? En medio de los tiempos, darla a conocer. Amén. ¿Qué tiempo estaba viviendo el profeta Habacuc cuando él presenta esta petición a Dios? Envió la cautividad de los babilonios. Los caldeos eran los babilonios que venían a llevar cautivo a Judá. Israel ya se había ido cautivo, ¿verdad? Pero quedaba Judá todavía. Pero Dios envía la cautividad. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Otros dioses, ¿qué más? Había desprecio por las cosas sagradas. Amén. ¿Y cómo traemos? ¿Por qué es que es válido hoy en día esta palabra para nosotros? Porque todo lo que dijo el hermano, lamentablemente usted no le quiso agregar más a la lista, pero todo lo que dijo el hermano está pasando o no está pasando hoy en día. Los dioses, dijo el hermano, los dioses babilónicos, ¿verdad? Allá estaba Moloch, allá estaban otros dioses, ¿no? Que la gente adoraba en ese entonces, ¿sí? Dioses que hacían estatuas de acera y de otras cosas, ¿verdad? Eso eran los dioses. Sí, hoy los dioses son, ¿cuáles son los dioses? El ser humano. Gracias, Rudy. Por eso es que lo que me interesa a mí es que usted entienda que por eso es que Habacuc hace más de ¿qué? 2500 años. Que el profeta ahora, Dios le dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, dala a conocer. ¿Cuáles tiempos? Estos tiempos que estamos viviendo, los mismos tiempos del profeta. Otros dioses. Lo que decía, eso que decía Jorge, la persona del hombre en sí mismo, la humanidad, el culto a sí mismo, ¿verdad? Sí. Es más importante que Dios. Amén. ¿O no amén? Bueno, podríamos agregarle a Obed. Podríamos agregar. Pero entendemos entonces, cuando hacemos la pregunta ¿qué le pidió Habacuc a Dios en los versículos 1 y 2? No solo es aviva tu obra en medio de los tiempos, sino que entender lo trascendental de esta petición, que trasciende, pues, que no solo es 2500 años atrás, sino hoy día deberíamos nosotros de hacer la misma oración, la misma petición del profeta. ¿Qué es lo que le dice, hermano? Si uno fuera un poquito más allá en la imaginación, no en la imaginación, sino en la lectura, en el estudio del pasaje, pudiéramos hacer una hermenéutica o una teología un poco más avanzada, un estudio más profundo. El profeta lo que le está diciendo a Dios: Señor, los tiempos son difíciles. Amén. Estamos viviendo tiempos de idolatría, donde el culto al hombre hoy día, ¿verdad? Hoy es más importante que el culto a Dios. A la gente le importa más el egocentrismo, llama eso. A la gente le importa más el yo, le importa más cualquier otra cosa, menos Dios. Me interesa mucho a mí que entendamos este pasaje. Yo no sé si voy a acabarme las preguntas ahora, pero me interesa mucho este pasaje. Que usted entienda que la petición nuestra hoy día: Señor, mira la sociedad cómo está. Yo en broma le digo algunas cosas a veces, pero haga una excursión un día domingo de acá de Versalles para la playa, cualquier playa, hermano. Cobre 5 pesos. Idea de negocio le estoy dando yo. Yo le aseguro que llena unos 3 buses y le da una buena promoción a la cuestión ahí. Pero
Trate de meterlos en una de las iglesias de aquí de Versalles. ¿Sí? No quiere la gente, pues no, la gente no quiere nada con Dios. Bendito sea el Señor, que aquí hay gente que está invitando, que está trayendo gente a la iglesia. Una palabra se han llevado seguramente de acá. A través de las redes sociales estamos teniendo muy buenos resultados. Mucha gente está escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Dios, el Espíritu Santo está haciendo algo maravilloso a través de todas estas cosas que están pasando en esta iglesia. Y es increíble cómo Dios ha empezado a hacer cosas, hermano. Ahora alguien que yo ni esperaba allá en San Salvador me dijo que había estado conectada anoche en el tiempo de oración y que nos había escuchado orar por una niña que no sé qué, que no sé cuál. O sea, gente que uno no conoce. Lo que le quiero decir es que Dios de alguna manera está escuchando el clamor en esta iglesia. Y necesitamos seguir, por eso necesitamos seguir orando, hermano. No podemos dejar, necesitamos seguir diciéndole a Dios, mire, así como Habacuc, Señor, la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo describe Habacuc la persona de Dios en su oración en los versículos 1 al 3? Habacuc capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. Ahora ya leímos versículo 1 y 2, pero vamos a leer el 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Cuántos se acuerdan de ese coro? Su gloria, ¿verdad? Cubrió los cielos. ¿Cómo dice pues? Y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la... ¿Va? ¿Se acuerdan? Bueno. Ok, he puesto por ahí unas descripciones para que por ahí podamos entender a qué se refiere. Dice Selah. Yo lo he leído muchas veces, pero hasta hoy me detuve a estudiar qué significa. Y el significado posible es una pausa o indicación para meditar o reflexionar. Marca litúrgico musical o instrucción para leer el texto. Interludio musical en un salmo. Detente y escucha, pausar y pensar en eso. Eso significa Selah. Amén. Porque esto es una oración y según dicen los escritores era un canto que se cantaba en aquel entonces. ¿Sí? El capítulo 3 de Habacuc. Y Temán es el nombre de un lugar en la tierra de Edom, mientras que Parán es el nombre de una zona desértica en la península del Sinaí. Entonces, la pregunta que tenemos que responder es, ¿cómo describe Habacuc la persona de Dios en su oración en los versículos 1 al 3? Yo lo he puesto en amarillo ahí porque para mí es la ira, en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Cómo se describe a este Dios? Es un Dios de misericordia. Otra vez Habacuc está, vamos a decir, pidiendo que tenga misericordia de su pueblo. Eso es lo que estamos haciendo, un análisis. Me quisiera quedar casi que en la última pregunta esta noche, pero esta no es la última, esta es número 3. ¿Cómo se describe el poder de Dios en estos versículos? Habacuc 3, 4 al 7, y dice, leamos: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes, dice, salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Versículo 6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Versículo 7, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Amén. La pregunta que respondemos acá es entonces, ¿cómo se describe el poder de Dios en estos versículos? Me gustó una cosa que desde hoy, desde la noche que vine aquí a la iglesia, venía pensando en eso. Quizás tenga que ver con esto que estamos diciendo o no. Mi esposa me estaba contando de una historia pues de no sé si es un misionero, de los que
Este hombre estaba admirando a esa gente donde predicar es un delito, donde ser cristiano es un delito. Porque hermano, nosotros acá de este lado del charco, de este lado del mundo, estamos tan bien, ¿sí? Y especialmente hoy en este país, que es el país más seguro del hemisferio, que hoy, pues sí, ya para qué vamos a las iglesias, ¿verdad? ¿A qué nos congregamos? Pues, ¿y a qué le tenemos miedo? ¿De qué huimos? Y todo acá es bonito, ¿verdad? Amén. Pero lo que quiero decir es que este hombre estaba admirando la gente de ese lugar, porque a pesar de la situación, ¿verdad?, en la que ellos están allá, no sé qué país es ese, pero es uno de los países donde se prohíbe y que si lo encuentran predicando, lo matan. Y decía, admiraba él a los hermanos porque hacían un su culto ahí escondido donde nadie los viera, ¿verdad? Y él decía que milagro era que Dios estuviera, no sé si lo voy a decir como mi esposa me lo dijo, pero lo sé como yo lo entendí, ¿verdad? Que tan grande era Dios que permitía que ellos allí escondidos, ellos pudieran alabar a Dios y adorar a Dios allí en lo secreto, allí en lo oscuro, allí en lo privado. Y dice la respuesta que ellos le dan al misionero y le dicen, no, los admiramos a ustedes nosotros, a ustedes los occidentales es que nosotros los admiramos. Porque nosotros acá, el internet está vetado, está casi que prohibido, nos dejan ver solo las cosas que el gobierno en sí quiere que veamos, que van acorde a la religión. Salimos a comprar ropa, decía, me dijo mi esposa, podemos comprar solo color blanco, color gris, color negro. Dice, nada más, porque eso es lo que está permitido. Todo es bajo ciertas reglas que van de acuerdo a la religión. Nada más. No hay más, decía él. Pero ustedes en el mundo occidental tienen miles y miles de opciones, ¿verdad? Tienen todas las de internet, tienen Facebook, tienen todo, absolutamente todo. Y deciden dejar todo eso, decía él, para servir a su Dios. Eso sí es algo impactante. No sé si entiende, pero que cuando yo pienso en eso que me decía mi esposa, yo digo, de verdad que de este lado estamos complicados. Porque adorar a Dios hoy día se ha vuelto tan difícil por tantas cosas que tenemos a la mano. Amén. Hoy es tan difícil asistir, ser parte de una iglesia y estar constante. Hoy es tan difícil acá en nuestro medio hacer lo que deberíamos de estar haciendo en la obra porque tenemos demasiadas opciones. Pero gracias a Dios por aquellos que hemos podido o que podemos ser parte de esto, de la obra del Señor. Capítulo 3, versículo 8 al 15, dice, lo leemos, la pregunta es cómo describió Habacuc las acciones de Dios según los versículos del 8 al 15. Dice la Biblia, te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos y las tribus fueron palabras seguras. Y ahí un selah, ahí que ya vimos qué significa. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor brillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente.
Caminaste en el mar con tus caballos sobre mole de las grandes aguas. Amén. Lo declara Habacuc en este pasaje. Lo que está haciendo es declarando a un Dios de poder, a un Dios que está sobre todas las cosas, a un Dios que es soberano, a un Dios que nadie puede parar y que nadie puede detener en todos sus caminos y en todo su juicio, porque Él es un Dios perfecto. Eso es lo que está haciendo con esta declaración. El profeta está diciendo: Dios es soberano. Nadie puede detenerlo, nadie podrá jamás contra ese Dios soberano. Él está declarando entonces el poderío y la soberanía de Dios en estos versículos. Pero me quiero quedar en la última pregunta esta noche, en la número 5. Y esta sí quiero que la leamos todos juntos. La pregunta es: ¿con qué nota de fe concluye el profeta su cántico de alabanzas en los versículos 17 al 19? Amén. Lo leemos. Lo hemos venido leyendo casi que todos los días que hemos estado estudiando Habacuc. Pero esto, hermanos amados, es prácticamente una conclusión, por más maravillosa que hace el profeta Habacuc de este libro. Y dice: aunque la higuera no florezca, ¿me ayudan? Amén. Ya lo deberíamos de aprender de memoria. Aunque la higuera no florezca, ¿qué dice? Ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Solo quiero hacer una pequeña explicación. Yo estaba leyendo un poco sobre la última parte de este versículo, el último versículo 19, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Estas siervas, estos son unos animales, que si usted busca cuáles son unos animales parecidos a las cabras, ¿verdad? ¿Ah? Pues no sé si sean gacelas, pero en lo que yo estuve, sí, quizás la misma especie por ahí. Pero estos animales tienen una curiosidad, vamos a decir, que caminan en los riscos de las piedras. ¿Ha visto las patas que tienen estos animales? ¿Verdad? Todos esos, las vacas, estos cabras y todo eso, tienen la pezuña, el mismo tipo de pie, de pata, pues la pezuña, eso tienen ellos. Y yo me hacía la pregunta porque vi unos videos de cómo caminan en los riscos de las piedras, hermano, corren, ahí van corriendo, y no se deslizan y no se caen. Por eso es que Habacuc utiliza esta porción y dice, y que hace mis pies como de sierva, dice, y en mis alturas me andar, porque los riscos, las montañas donde estos animales caminan para comer una hierba que nace en esas montañas, son unos riscos, hermanos, son, como decimos en buen salvadoreño, filincos, ¿verdad? Son unos cerros empedrados que ninguno de nosotros podría caminar ahí. Y justamente caminan estos animales con pezuña, que no tienen agarre. Cualquiera diría, si tuvieran unas grandes garras, tal vez no se van a deslizar. Y no se deslizan, no se caen, hermano. Y corren allí y andan como que anduviéramos así en los plancitos. Por eso el profeta utiliza esta frase y dice, y en mis alturas me hace andar, porque ellas andan allá en lo más alto. Amén. Él hace esta figura, ¿verdad? Él hace esta figura después de que dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. O sea, Dios me da a mí la capacidad de moverme en otro ambiente, por difícil que sea la circunstancia, la situación, etc. Por eso viene diciendo el profeta: aunque la higuera no florezca ni la vides haya fruto, aunque, hermano, pase lo que pase, ¿verdad? Con todo, dice, yo me alegraré. Amén.
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Maravillosa conclusión. Amén. Especial conclusión. Yo le dejo ese encargo, aprendas este pasaje. Para esos momentos de crisis, amén. Para esos momentos cuando falta el producto del olivo, ¿verdad? Cuando, como dicen, cuando que las ovejas se han quitado de la majada y no hay vaca en los corrales, con todo dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Poderoso esto. Sí, poderoso. ¿Está pasando por situaciones usted? ¿Por dificultades usted? ¿Le cuesta la vida? Así como a mí. Amén. Se nos es difícil todo esto. Amén. Se nos duele cuando se nos viene encima el rancho, ¿verdad? Sí, nos cuesta o no. Es duro, es difícil. Pero miren la declaración del profeta, dice, con todo. Con todo. No importa, Señor, no importa. Pase lo que pase, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, esto es profundo y a esto podríamos darle hoy, mañana, pasado y saber todo el año, porque es demasiado profundo esta palabra. Lo que dice el profeta es demasiado profundo. Amén. No importa lo que pase, yo me alegraré, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Que Dios nos bendiga a todos esta noche. Quiero que por favor incline su rostro. Después de que oremos, voy a dejar acá yo al hermano Jorge para que recoja las ofrendas y terminemos el culto con una oración. Pero quiero que oremos juntos esta noche. Padre, gracias por este maravilloso librito. Es pequeño, 3 capítulos de Habacuc, pero que hemos estudiado, pero que hemos sacado lo mejor, las lecciones, lo mejor que podemos haber sacado de Habacuc. Hoy terminamos con el capítulo 3. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por esta hermosa palabra. Y aunque aquí de este lado del mundo tengamos demasiadas opciones para escoger, que siempre te escojamos a ti, Señor. Aunque aquí en este lado del mundo, Señor, haya muchas otras cosas que hacer. Señor, que lo más importante por hacer, que lo más importante para nosotros es tú. Siempre tú y todo lo que tiene que ver contigo. Señor, esta noche te adoramos y te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Y ponemos en tus manos todos aquellos que estemos pasando por procesos y por dificultades en la vida. Señor, la gloria sea para ti esta noche. Te adoramos y te damos gloria, te damos honra. Bendito Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.